La Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas. Tiene su sede en La Haya, Países Bajos, en el Palacio de la Paz, único órgano que no está situado en Nueva York, como los otros 6 órganos principales de la ONU: la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, Consejo Económico y Social, Secretaría y el Consejo de Administración Fiduciaria. La Corte Internacional de Justicia, establecida en 1945, es el órgano principal judicial de las Naciones Unidas, con sede en el Palacio de la Paz en La Haya, Países Bajos. Surgió como sucesora de la Corte Permanente de Justicia Internacional, que funcionó durante la época de la Liga de las Naciones, desde 1922 a 1946. Está compuesta por 15 jueces, no puede haber 2 jueces de la misma nacionalidad. Sus funciones principales son resolver disputas legales entre estados y emitir opiniones consultivas. Solo los estados pueden ser partes en casos contenciosos ante la Corte, y su jurisdicción es voluntaria. Los países deben aceptar la competencia de la CIJ para que ésta pueda resolver sus controversias. Las sentencias de la CIJ son definitivas y obligatorias para las partes en litigio. El objetivo general de la Corte Internacional de Justicia es tratar de resolver cualquier tipo de conflicto que se tenga entre estados. Sin embargo, también cuenta con una característica de mediador, donde en algunos casos puede intervenir para facilitar un acuerdo entre las partes para evitar un fallo judicial obligatorio. También puede designar comisiones o llamar expertos técnicos para analizar aspectos muy complejos en caso que se requieran conocimientos muy especializados. Los casos ante la CIJ se desarrollan en 2 fases muy diferentes, una escrita y una oral. La Corte Internacional de Justicia tiene 15 miembros, jurisconsultos reconocidos en la materia de derecho internacional de diferentes países del mundo. Los 15 magistrados son elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y cumplen un periodo de 9 años y tiene como idioma oficial al francés e inglés. Dentro de la Carta de las Naciones Unidas se encuentra el documento fundamental de la Corte, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Yo les voy a hablar sobre el funcionamiento de la Corte Internacional de Justicia. Competencia de la Corte Internacional de Justicia. La Corte tiene 2 tipos de competencias principales. La primera sería la competencia contenciosa, que son los casos entre los estados, ya que solo los estados pueden ser parte de los casos contenciosos, no se aceptan demandas de personas, empresas u otras organizaciones. También está debido a que los estados deben aceptar la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia de manera explícita. La segunda serían las opiniones consultivas, debido a que la Corte Internacional de Justicia puede emitir opiniones sobre las cuestiones jurídicas a la solicitud de órganos o agencias especializadas de la ONU, pero estas no son vinculantes. Procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia. El procedimiento consta de 2 etapas principales. 1. Fase escrita. Las partes presentan sus alegatos, memoriales, contramemoriales y cualquier otra documentación relevante. Esta etapa permite detallar los argumentos y pruebas. Fase oral. Las pruebas exponen sus argumentos ante los jueces en audiencias públicas. Los jueces pueden formular preguntas y aclarar puntos. Al concluir, los jueces deliberan en privado y emiten una decisión que se comunica mediante una sentencia. En concordancia con su estatuto, la Corte Internacional de Justicia mantiene su competencia y está tipificada en el capítulo 2, que va del artículo 34 al artículo 38. En este orden, se define que los estados son los únicos quienes pueden iniciar un proceso ante la Corte y cómo se ven involucrados las organizaciones internacionales. Se determina cómo los estados pueden acceder a la Corte con la posibilidad de que estados no miembros puedan participar bajo ciertas condiciones. Se establece que la jurisdicción se basa en el consentimiento de los estados, ya sea a través de un caso específico o mediante declaraciones previas, aceptando la jurisdicción obligatoria para cierto tipo de casos. Se trata también la transición de casos de tribunales anteriores a la Corte Internacional de Justicia. Además, se establecen las fuentes del derecho internacional que la Corte debe aplicar al resolver disputas, destacando las convenciones internacionales, la costumbre, los principios generales del derecho internacional y las decisiones judiciales como las principales.